Con el fútbol, este deporte que se ve desde hace ya bastante tiempo más como un negocio que como lo que es, que como un deporte, que como una justa deportiva. Ha sido manchado este deporte por múltiples actos de corrupción, por supuesto, encabezando en esta lista el amaño de partidos para beneficiar sobre todo a las grandes empresas de apuestas. Eso es una realidad, lo ha documentado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es algo que sucede de forma cotidiana en nuestro país. Pero además hay otros factores que van identificando cómo ha perdido este deporte para que gane la comercialización, para que ganen las grandes transnacionales, y eso es el hecho de que quienes juegan en estos equipos, al menos para el caso mexicano, pues están en total vulnerabilidad. Para hablar de esta investigación está con nosotros aquí en el estudio Andrea Gómez, nuestra compañera reportera Andrea Gómez. Bienvenida, Andrea, es la primera vez que nos visitas aquí en el estudio, pero bueno, ya te vas a ir incorporando poco a poco. Buenos días, Andrea. Buenos días, Nancy, y a todos los que nos acompañan. Pues justo, Andrea, te tocó hacer las dos entrevistas que presentamos este día, una de ellas al doctor Oscar Barrera Sánchez. Él es doctor en ciencias sociales y políticas por la Universidad Iberoamericana, y la otra al licenciado en economía por el Instituto Politécnico Nacional, Octavio Rivas, quienes hablaban pues precisamente de cómo el deporte se ha convertido en un negocio que vulnera los derechos humanos de los propios futbolistas al no garantizarles un trabajo digno. Andrea, ¿qué es lo que más te sorprendió en estas entrevistas? Bueno, una de las cosas que más me sorprendió, primeramente de la parte de Octavio, fue que nos comentaba la derrama económica, una que se esperaría por parte de este mundial, y aparte de eso, el tema de la piratería. Que a pesar de que la piratería es un acto ilícito, sigue dejando remuneraciones importantes a la economía de México, y no nada más de México, sino de todo el país. Y es una parte importante, porque veíamos en las calles de México cuando estuvo el Mundial y fueron sus partidos, que había muchísimos productos, tanto gorras, playeras, no sé, también productos hasta infantiles, piratas se vendían en las calles del centro. El Zócalo estaba lleno de productos piratas, y mucha gente los compraba de 200 pesos, 300 pesos. Había productos más económicos, pero la gente los compraba, e incluso los días de los partidos, que fueron el 22, si no me equivoco, el 30, las calles se veían llenas con productitos para piratas, obviamente, ¿cómo se llama? Y que circulaban por las calles y por el metro, e incluso en los transportes. Así es, y esto lo que nos revela es precisamente que el crimen organizado ha estado metiendo sus narices en este deporte, uno de los deportes favoritos a nivel mundial. Y sí, justo en el contexto del Mundial de Qatar 2022 hemos revisado qué sucede con el tema del fútbol profesional. Y resulta que en México, en muchas partes del mundo, los jugadores de fútbol profesional son sometidos a un proceso de lo que llama el doctor Oscar Barrera Sánchez esclavitud moderna, en los cuales se viola su derecho humano al trabajo digno. Ello porque tanto la FIFA, esta Federación Internacional de Fútbol Asociación, como en el caso mexicano la Femex Food, han convertido este deporte en un negocio, el negocio de las piernas, así lo llaman incluso los dos investigadores al respecto. Vamos a ver un primer corte de la entrevista que sostuvo nuestra compañera Andrea Gómez con el doctor Oscar Barrera Sánchez, hablando precisamente de este mercado de piernas a nivel internacional y por supuesto sobre el caso mexicano. Tenemos un mercado de piernas, ¿no? O sea, y la esclavitud y en la época moderna es muy evidente en el fútbol, ¿no? De ahí que no se puedan tener, por ejemplo, sindicatos en algunos países de futbolistas, el caso de México, ¿no?
y donde se gana mucho dinero, pero también, vamos, no hay derechos, ¿no? Se pueden transferir, así como se pueden transferir los jugadores de un equipo a otro, ¿no? Mucho depende del desempeño que se tenga o la proyección que se tenga en estos momentos a nivel selección. Obviamente pasa un efecto muy dual con las figuras en el fútbol. Hay selecciones conformadas prácticamente con puros seleccionados que juegan en Europa, ¿no? El mercado más importante de soccer. Y obviamente a esos jugadores no les conviene tanto arriesgarse al juego en su selección nacional, ¿no? Porque es más rentable económicamente estar listos para sus equipos donde van a ganar lo que quieran. Pero hay otras selecciones menores, ¿no? En esta marca nacional, ¿no? Donde el fútbol es menor y por lo tanto la selección es la forma en que salen, ¿no? En que pueden ser vistos por por los equipos grandes del fútbol para poder ser comercializados, ¿no? Entonces allí es muy importante el asunto entre las selecciones pequeñas en las que nunca han ganado un mundial, entre las que no tienen tanta tradición, destacar. ¿Para qué? Pues para poder tener un mejor nivel de vida casi siempre, ¿no? Y en el caso de los países que han controlado el fútbol, ¿no? Durante muchos años, pues obviamente pasa el efecto contrario, ¿no? Donde ellos son grandes, donde ya están prácticamente en equipos europeos, donde van a poder ganar lo que quieran, y obviamente ellos ya están más preocupados por eso que por el juego de su selección. Dos ideas vamos a destacar de esta declaración del doctor Óscar Barrera Sánchez. La primera de ellas tiene que ver como la mercantilización de este deporte también condiciona el rendimiento de los propios jugadores, nos dice el investigador, quien además es autor de una tesis sobre el fútbol. Su tesis de maestría versa sobre el fútbol, pues justamente condiciona también el rendimiento de los propios competidores, es decir, de los propios jugadores. Nos dice él que muchos de ellos que ya están en el top de los mejores jugadores del mundo, pues lejos de dar todo en la cancha en este mundial de Qatar, en realidad lo que buscan es salvaguardarse a sí mismos, por una parte de las lesiones que se sufren en estos partidos, pero por otra también del desgaste físico al que son sometidos en esta justa deportiva, pues prefieren no dar todo en la cancha para después ir a jugar al 100 a sus equipos donde les pagan una millonada. Pues parte de lo que comentaba el doctor Óscar Barrera Sánchez, Andrea, pues justamente tiene que ver con esta falta de rendimiento deportivo a propósito de la propia mercantilización ya en lo individual de las propias ganancias que tienen estos jugadores. Claro, y bueno, en ese sentido de que el fútbol se va convirtiendo en un negocio, también sirve para que bueno, en el contexto de que no hay, bueno, de que los países no tienen tanto reconocimiento, muchos se apuesten para y hagan contratos millonarios, inclusive para que ciertos países hagan contratos con las sedes de fútbol o con la FIFA, por ejemplo, para que se puedan realizar las sedes en para que se puedan realizar torneos y campeonatos mundiales. Y el objetivo es permitir que se promocionen y también que se den a conocer durante los eventos. Sí, esta última parte también tiene que ver con cómo se relacionan los propios jugadores en la cancha, los que tienen menos proyección. En el caso mexicano, pues lo veíamos con este jugador jovencito de apellido Chávez, como luego los cazatalentos pues lo ubican, lo identifican como una joven promesa del fútbol y ya se lo van a llevar a un equipo europeo. Eso sucede con los que no tienen pues garantizado un lugar en los equipos más grandes. Ellos sí dan todo en la cancha, no necesariamente porque se estén poniendo la camiseta de su país, sino en ocasiones porque en realidad quieren una proyección mundial que los lleve
lleve a otras ligas, a otras liguillas donde pues les paguen mucho más dinero. Otra parte de esta declaración del investigador Oscar Barrera Sánchez, doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana, a la que tenemos que poner atención, es pues este detalle donde él habla de la esclavitud moderna. Él nos dice que esta esclavitud moderna les impide a los jugadores pues precisamente sindicalizarse. Es una rama pequeña visibilizar este tema de la sindicalización, pero en general nos revela una situación mucho más grave y tiene que ver con la violación al derecho humano al trabajo digno que tenemos todas y que tienen todos y en este caso los jugadores de fútbol profesional. Esto significa pues que el derecho humano al trabajo digno implica otros derechos llamados derechos laborales. Se antepone el lucro al deporte en estas circunstancias y se generan también escenarios de corrupción. Respecto de la esclavitud moderna, pues implica que no se les respete estos derechos laborales. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no solo se trata del trabajo lícito como condición humana para asegurar las necesidades básicas e incluso lograr una buena vida, sino que se abarca también los llamados derechos humanos laborales íntimamente ligados a la seguridad social, a la asociación profesional, al derecho a la permanencia en un empleo, a ser indemnizado en caso de despido sin justa o legal causa, a un salario, a una vivienda, a capacitación y adiestramiento, a una jornada máxima laboral, al reparto de utilidades, entre otros. En el caso del fútbol mexicano, la Femex Foot ha permitido que toda esta violación sistemática a los derechos humanos sea no solo una realidad, sino además una circunstancia permanente en este juego profesional. No solo se le impide a los jugadores sindicalizarse, sino que incluso se les amenaza con ser expulsados de estos equipos y además vetados por todos los equipos de fútbol profesional, ello por el llamado pacto de caballeros. Ya esto está muy cantado en la sociedad, como estos directivos de los equipos, cuando hay algún jugador que intenta sindicalizarse, hubo varios esfuerzos por parte de jugadores importantes que no fueron a buen puerto precisamente por todas estas amenazas y estas expulsiones. También se les somete a los dobles contratos para defraudar al fisco. Lo veíamos hace unas conferencias, en la conferencia del viernes pasado del presidente López Obrador, pues se daba a conocer justamente estas dobles contrataciones en una conversación grabada ilegalmente a Decio de María, uno de los directivos importantes de la Femex Food, pues hablando cínicamente de estos contratos dobles, de esas contrataciones dobles. Eso ya va pues quitando la dignidad al trabajo y además sometiendo a los jugadores a relaciones poco éticas, pero sobre todo de carácter ilegal. Otro aspecto que es importante señalar respecto de este mercado de piernas implica las transferencias de un equipo a otro de estos jugadores sin previo aviso, prácticamente al contentillo de quienes están al frente de estos equipos, sin tomar en cuenta pues ni siquiera las decisiones o intereses de los propios jugadores o deportistas. Si el equipo está basado en una entidad federativa lejana, por ejemplo, a donde los hijos de estos jugadores pues estudian la primaria, la secundaria o quizá el preescolar, pues toda la familia se ve afectada por estas decisiones de la directiva. Se trastoca no solo su vida personal, sino también familiar por esta falta de seguridad social, de permanencia
violencia en el empleo y de todos los derechos laborales que se ven pisoteados por este sistema que prevalece en el fútbol profesional. Vamos a escuchar una segunda entrevista de Óscar Barrera Sánchez, doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana, donde nos habla de cómo se establece esta simbiosis entre las marcas y el fútbol, y también nos habla de lo que significa el país marca, México como marca, pero también otros países como marca, y cómo esto se rentabiliza de forma distinta dependiendo de la calidad del fútbol del que estemos hablando. Totalmente, porque no es lo mismo ser seleccionado de Qatar, ¿no? Que ser seleccionado de Brasil. O sea, y las propias, y el propio binomio país-marca implica ya un asunto de superioridad en todo sentido, ¿no? Y esto se traduce en las marcas económicas, ¿no? Hay cazadores, ¿no? De qué selecciones se tienen, son más redituables o no en cuanto a publicidad. Pensemos, por ejemplo, en México. En México, por portar la playera Adidas, ¿no? De la selección, se le paga a cada jugador 500,000 pesos por partido. Imaginemos qué será para los otros seleccionados, para selecciones de las cuales todo el mundo tiene la mirada, ¿no? Y como en el caso de América Latina, ¿no? Y Argentina y Brasil, en el caso de Europa, Alemania, España, y cuánto no se está en juego, ¿no? No solamente en cuanto a dinero, sino obviamente en cuanto a este dinero lo que va a ser rentable para el país, en cuanto a encumbrarlo socialmente, políticamente y con cierto liderazgo en el mundo en materia deportiva. Es así como el lucro en este deporte, en el fútbol, llega a tal nivel que la demanda de fútbol convierte en mercancía las propias habilidades de los jugadores. Es decir, nada se salva de esto, Andrea Gómez, de la mercantilización, del lucro, de convertir todo esto en un negocio. Hablando de eso también hace unos años, no sé si recuerdas, fue cuando se puso muy en tendencia el hashtag hecho en México, y donde los jugadores inclusive publicaban a través de sus redes sociales que se apoyara a México y que si se subía alguna foto que utilizaran el hashtag, ¿no? Obviamente en este término de marca país, y al final de cuentas eso también a través del nacionalismo y la idea que tenemos de la representación mexicana, pues se ayudaba para que pues fuera posible que la marca también se monetizara, ¿no? Este concepto de país marca se monetizara también a través de las redes sociales. Sí, y destacar pues esto que nos decía el propio investigador Óscar Barrera Sánchez acerca de el solo hecho de portar una playera Adidas por vender esta otra marca, que esto ya tiene más que ver con las transnacionales que patrocinan los equipos, pues se le pagaba 500,000 pesos a cada jugador por partido jugado, y esto lo que significa también es que se involucra de tal forma al jugador en este medio tan mercantilizado, tan comercial, que él mismo pierde de vista que en realidad se trata de un deporte, que en realidad es una justa deportiva para convertirse pues prácticamente en empresario también el propio jugador. Es decir, se envuelve a todos los actores desde el más, digamos, desde el eslabón más débil que pudiera ser el jugador de fútbol o quien está en la banca, hasta el directivo del más alto nivel, en este caso de la FIFA o de la Femex Food. Vamos a ver ahora una primera declaración del licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, Octavio Rivas, quien también se ha dedicado a pues hacer un análisis de los deportes en materia económica, específicamente del fútbol. En este primer corte nos habla Octavio Rivas de que pues como cualquier actividad de entretenimiento, el fútbol sí se convierte en un negocio. Vamos a escucharlo. Pues como cualquier actividad de entretenimiento, ya sea un deporte, una
cualquier actividad cultural tiene implicaciones económicas, más aún el fútbol, porque según una encuesta que realizó Consulta Mitofsky justo en este año, en 2022, que es la encuesta de la afición, la encuesta nacional de afición al fútbol en México, que se publicó en el diario Récord, el 68% de los mexicanos son aficionados al fútbol. Entonces, eso implica el consumo de muchos bienes y servicios que pues tienen repercusiones importantes en la actividad económica, ya sea en México o en cualquier otro país. Esta es otra cara de la mercantilización de este deporte que tiene que ver con el consumo. Esta otra vertiente donde se explotan las emociones de la afición para que apoye a su equipo, y eso significa consumir. Hay que consumir las marcas de las transnacionales o de las empresas locales que están patrocinando ciertos equipos, o en este caso a la selección mexicana. Esa es la idea que se nos va metiendo todo el tiempo a través de la publicidad, y esto pues evidentemente genera un gran mercado, un mercado que explota pues este sentimiento de pertenencia. Primero, lo que ya nos mencionaba no solo los entrevistados, sino también Andrea, el nacionalismo, ¿no? Este fervor por es mi país, por sentir la pasión de mi país, sino en segundo lugar por yo también pertenezco, yo pertenezco a este deporte, no porque lo practique, o quizá en algunos casos sí, pero más bien porque yo apoyo a las marcas que apoyan a su vez a mi equipo, y eso en realidad nos mete en una dinámica de consumismo que no necesariamente apoya al deporte, sino más bien apoya al lucro generalizado. Andrea Gómez. Sí, así es. En estos partidos que se llevó a cabo, México contra Polonia y contra Arabia y todo eso, llegamos a ver que hubo una alza en la venta de productos, bebidas alcohólicas y las marcas, ¿no? Heineken, Modelo, que son estas marcas que, como tú nos mencionas, están ahora sí que apoyadas por las transnacionales, y no nada más en el área de la comida o en el área de las bebidas, sino también lo que son los textiles, como por ejemplo Adidas, Nike o Pumas, que también son representantes del fútbol. Y bueno, también ahora sí que hubo mucho consumismo, como bien lo mencionas, en esta temporada, porque pues sí, al final de cuentas es eso, es este apoyo que uno quiere darle a la selección, y aparte también el hecho de querer pues celebrar, y todo es motivo, ¿no? Para tomar y bueno, salir. Y como bien también nos comentaban los entrevistados, por otra parte, que si, por ejemplo, si México hubiera ganado las marchas o las salidas al Ángel de la Independencia, y el consumismo que se hubiera dado en los restaurantes, en los bares o en las pequeñas fondas, también hubiera sido muy alto. No se dio, pero sí hubiera sido bastante fuerte, como lo hemos visto en otras circunstancias. Así es, y bueno, justamente esto, pues no dejarnos envolver en todo lo que nos dice la publicidad, porque la publicidad, hay que recordarlo, es engañosa, y además recurre pues a esta explotación de nuestros sentimientos, y todo con tal de elevar las ganancias de las grandes transnacionales. En un segundo corte, Octavio Rivas, licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, nos habla ahora de esta otra arista que tiene que ver con la corrupción al más alto nivel, y también con todo el asunto de las apuestas. Él lo llama problemas estructurales que enfrenta este deporte. Vamos a escuchar. Sí, por supuesto, tenemos toda una serie de problemas estructurales relacionados con el fútbol. El hecho de que pues se apueste en sitios de internet, que se lucre en los medios de comunicación con todo este evento deportivo, sin duda que oculta toda esta explotación laboral, que no solo se traduce en las muertes de miles de trabajadores, en su mayoría migrantes en el caso de Qatar, sino también en el aprovechamiento de estos servicios de los que se sirve, en este caso,
la actividad deportiva. No solo hablamos de, por ejemplo, los medios de comunicación, sino todos estos sectores asociados como el sector restaurantero, el sector textil con la venta de playeras, de artículos relacionados a este evento deportivo. Pues sin duda que las condiciones laborales con las cuales trabajan todas las personas en estos sectores son verdaderamente deleznables. Simplemente para tener un ejemplo, hoy por hoy más de la mitad de los trabajadores en México sufren de condiciones de precariedad laboral, y pues este evento deportivo, por más que proyecte una imagen orientada a las élites económicas y que se promuevan solo discursivamente los derechos humanos o el respeto a las condiciones laborales, pues no refleja todo este trasfondo tanto político como de corrompimiento de derechos laborales y propiamente de derechos humanos a los que están sujetas estas diversas actividades de las que ya he comentado. Sobre los problemas estructurales que enfrenta el deporte, el fútbol profesional en México y en el mundo, pues es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito la que ha tenido una documentación importante acerca pues de cómo se ha salpicado este deporte de corrupción. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito calcula que cada año se juegan hasta 1.7 billones de dólares en los mercados de apuestas ilícitas en el mundo. Es una cantidad importante de dinero, de recursos que pudieran pues representar incluso el Producto Interno Bruto de varias naciones, el Producto Interno Bruto de países completos. Y bueno, en su informe global sobre la corrupción en el deporte 2022 que presentó en septiembre pasado, la Oficina de la ONU que combate a estas prácticas ilícitas de la droga y el delito, pues habla que la corrupción es una preocupación pública respecto del deporte desde hace décadas. Como ejemplo, pone el caso escandaloso de los Black Sox en 1919 en el béisbol de Estados Unidos. Otro ejemplo que cita es el de la manipulación de competencias en el fútbol italiano en 1980, un caso que se conoció como Totonero, pero los ejemplos de corrupción escandalosa pues son múltiples, y en el caso mexicano habría que ver recientemente esta conferencia matutina del presidente López Obrador, donde se publica pues esta grabación ilegal de una conversación privada de Decio de María hablando de los dobles contratos en el fútbol mexicano, algo que es ilícito, que es ilegal, que incluso pudiera ser motivo de investigación penal por parte de las autoridades sobre los equipos mencionados en esta conversación, que prácticamente son todos los equipos del fútbol profesional en México. No son los únicos casos que documenta la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, aunque no se refiere a todos ellos, pero Andrea, hay ejemplos y muchos de la corrupción en el deporte. Así es, otro ejemplo fue en 2018, cuando tras una investigación de la Oficina Federal de Investigación, el FBI, señaló que se iniciaron investigaciones por parte de la Fiscalía y investigaciones por delitos de chantaje, fraude y corrupción en un antiguo miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Fútbol, FIFA, y que fue condenado a 9 años de prisión. Realmente los casos de corrupción no acaban, y por ejemplo también la cadena France 24 nos indica que 5 miembros y exintegrantes del Parlamento Europeo, entre los que se encuentran la vicepresidenta y socialista griega Eva Kail, fueron detenidos por las autoridades de Bélgica y se les incautaron 600,000 euros en una macro redada que está en una macro redada. Entonces, los políticos son investigados por este presunto lavado de dinero y sobornos que provendrían de Qatar, ¿verdad?
Así es, Qatar manchado por este caso de corrupción, las autoridades de Bélgica pues documentando esta situación en torno a estos eurodiputados que pues se habrían corrompido para beneficiar de alguna manera a Qatar, la sede mundialista. El día de hoy se juega una semifinal, la de Croacia contra Argentina, y pues en medio del escándalo, porque esto apenas se dio hace un par de días, esta detención en torno a esta eurodiputada, y también se implica a otros 4 eurodiputados, lo que nos habla pues precisamente de que el deporte sigue estando en manos de corruptos, que esto no acaba y que la corrupción pues es una realidad. A esto se suma por supuesto todo el mercado de las apuestas, lo que significa el amaño de partidos. Hay muchas situaciones que se viven en los mundiales donde el arbitraje juega como si se tratara de un competidor más y no precisamente de quien debe de generar condiciones iguales para ambos equipos. Siempre se ha tenido la sospecha de que muchos partidos se amañan desde el arbitraje. También hay evidencias de corrupción hacia los propios jugadores de ciertos equipos, los directivos técnicos, etcétera, para que se permita pues una goleada en algunos casos, para que los mejores jugadores no den todo de sí en la cancha y no generen jugadas que puedan derivar en gol. Pues es parte de lo que va documentando por una parte en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y por otra parte esta cadena francesa de televisión France 24 en torno a estas detenciones y además confiscamiento de recursos que pudieran provenir pues precisamente de estos sobornos. Y no hay que olvidar también el caso de los diamantes, estos diamantes con los cuales se consigue una sede mundialista. Todo esto salpicando directamente a la FIFA y en algunos casos, pues en los casos mexicanos también a la Femex Food. Ahora vamos a escuchar nuevamente a Octavio Rivas, el economista, hablando pues precisamente de esto que ya nos adelantaba al inicio de esta charla Andrea Gómez, pues sobre la piratería y cómo se convierte esta circunstancia en también parte de la cotidianidad de los mexicanos y las mexicanas, porque primero pues no todos tenemos la capacidad económica para adquirir estos productos como las playeras que se vendían pues a más de 2,000 pesos, y la piratería pues hace de las suyas en esta misma circunstancia. Vamos a escuchar cómo lo comenta el economista Octavio Rivas. Justo en economía tenemos un fenómeno particular, muy evidente y conocido por todos. Tenemos por un lado una economía formal, que es el sostén esencial del Producto Interno Bruto del país. No por tener este característico, esta connotación informal, no es que no contribuya. De hecho, estimaciones de la OCDE, de los organismos internacionales, apuntan a que entre el 20 y 25% de la economía de México está fundada por la economía informal. Sin duda que la venta y la comercialización de productos piratas pues tienen un efecto directo en estas empresas y en la economía en general, en el sentido de que estas empresas proveen de en muchos aspectos, pues trabajo a muchas personas, les pagan seguridad social, retribuyen impuestos, y por otro lado, bueno, la economía informal, en donde normalmente se venden todos estos productos, pues tiene estos efectos o estos boquetes de que no pagan impuestos o no ofrecería de cierta manera seguridad social a sus trabajadores o demás situaciones relacionadas a las características de este tipo de empleo. Y también tenemos esta cuestión de que no solo es esta mercancía es un producto se comercializa en la economía informal, sino que también es ilegal en las cuentas nacionales, porque en realidad pues no podría contabilizarse al ser ilegal, pero sin duda que los efectos son muy visibles. Claro está también que, y no es que yo esté a favor de la venta de piratería, pero pues las personas que están, y es la generalidad, las personas con menores ingresos, en situaciones más desventajosas,
pues consumen esta clase de productos y para la economía también sirven como una especie de sector que brinda servicios y bienes a estas personas, pues que no tendrían la capacidad de comprarlas en tiendas formales y bien establecidas, porque es bien sabido que estos productos en estas negocios formales, pues son costosos y no están al alcance de todos. Entonces, de cierta manera, pues este negocio, pues brinda esta capacidad de consumo que de cierta manera se vería muy limitada para a estas personas. Y reitero, no es que yo esté a favor de eso, pero sin duda que en términos económicos y de satisfacción de demanda, pues sí juega este rol pues de satisfacer a gran parte de la población. Y recuerdo una de las investigaciones periodísticas más importantes en la historia contemporánea que tiene que ver con este libro, Nólogo, de la gran periodista de investigación Naomi Klein, donde ella, pues en alguna parte de esta lectura obligada para todas y para todos nosotros, pues decía que incluso las propias marcas promueven la piratería en el sentido de que a ellas lo que les funciona es que la gente desee la marca, que uno quiera vestirse con la palomita de Nike, que uno quiera tener el triangulito de Adidas o que uno desee pues tener tal o cual marca, y en ese sentido pues a ellos les beneficia en esta apropiación de la colectividad, de la pertenencia, de sentirte bien contigo mismo si portas tal o cual marca. Es lo que les funciona para ir pues controlando de alguna manera los mercados. Entonces no hay que ser ingenuos ni pensar que la piratería se da por una situación espontánea, porque en México no tenemos autoridades muy rigurosas en materia de confiscamiento o incluso en materia de revisión de todos los productos que se venden, sino más bien de que así funciona la industria con un mercado sumergido, porque eso posiciona las propias marcas. Y en esta lectura de Nólogo, pues también había un apartado, lo recuerdo perfectamente, donde se decía que incluso la propia industria a veces generaba sus productos pirata con una quizá menor calidad, pero en otros casos es prácticamente la misma calidad, y todo lo hacían por posicionar las marcas. Pues nos decías, Andrea, una de las cosas que más te había resultado interesante de esta investigación era precisamente el tema de la piratería. Sí, y también podemos ver inclusive que también se dio el fenómeno de las plataformas que transmitían ilegalmente los mundiales, ¿no? Se dio el caso, por ejemplo, también salió en varios medios de comunicación en el que las personas aprovechaban de esta afición que uno tiene, de esta efervescencia desmedida del fútbol, y transmitían partidos, más bien, transmitían hasta videos de videojuegos, buscando los colores similares de los futbolistas, o algo que diera el gatazo, por así decirlo, de que eran los partidos reales, ¿no? Eran muchísimas personas las que empezaron a hacer ese tipo de transmisiones, y hasta que uno se daba cuenta, sí se daba cuenta uno de que eran falsas también, ¿no? Y el hecho también de que, por ejemplo, se tuviera que prohibir este tipo de plataformas porque ya eran abundantes también. Ahora, sí, como bien mencionas, aumentó mucho la piratería en estos días por este tipo de esa necesidad, ¿no? de querer tener el producto en sus manos. E inclusive yo creo que también se aprovecha mucho estos negocios de la piratería, porque, no sé, a determinadas cosas le ponen los símbolos por ejemplo, de algún futbolista, la imagen de algún futbolista, y es ahí cuando pasan los niños a lo mejor, o cualquier persona, y por el hecho de que esté ahí plasmado el futbolista o la bandera de tal o tal
país, uno siente la necesidad de querer tenerlos, ¿no? Así es, explota pues toda este vínculo con las selecciones en un momento pues tan emotivo como puede ser el Mundial de Fútbol. Vamos a escuchar una otra intervención más de Octavio Rivas, licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, donde nos habla precisamente del mercado de piernas. ¿Qué significa tener un mercado de piernas en términos de negocio? Vamos a escucharlo. El posicionamiento de los jugadores después de los juegos y cómo es que después pueden tener repercusiones en cuanto a a que sean más solicitados por ciertos equipos, es evidente que pues hay un negocio de compraventa, algunos le llaman de piernas, que sin duda se fundamenta en toda una serie de capacidades y de habilidades físicas y pues bueno, en todos estos indicadores de desempeño que tienen a lo largo de distintas participaciones en eventos deportivos, en partidos, pero sin duda que la fama que adquieren en estos eventos mundiales muy difundidos va más allá de esta dimensión de capacidades, habilidades y resultados en el campo porque tanta proyección y tanta identificación a escala global produce que muchas empresas los quieran reclutar, los quieran contratar para difundir y para promocionar productos que escapan muchas veces directamente a la justa deportiva, directamente al fútbol. Entonces tenemos campos amplísimos desde industrias de la ropa, de servicios, de comunicaciones, pero hasta de alimentos. Entonces vaya que tienen una importante valoración económica, no solo, reitero, por sus habilidades, sino por lo que implican o lo que suponen como un ícono reconocido en muchas partes del mundo, lo que pues inevitablemente produce que sean bastante requeridos. Claro, son pocas las figuras, pero que sin duda pues, tienen mucho de qué hablar cuando se trata de contratos millonarios que están de por medio para promocionar un producto o situaciones similares y asociadas con, reitero, no solo con el fútbol, sino con muchos productos. Y así es como se le resta humanidad a los jugadores y ellos mismos se convierten en un producto, en una marca y todo, absolutamente todo es susceptible de mercantilizarse en este deporte del fútbol, lamentablemente, que cada vez se ve más como un negocio que como lo que es como un deporte. Andrea, pues sin duda parte de las repercusiones de que la economía pues también esté inmersa en esta actividad humana de entretenimiento, pero que debería de sacudirse un poco tantos intereses económicos. Sí, así es como vemos la representación del futbolista en la publicidad mexicana, y no nada más en la mexicana, sino mundialmente, hace que, pues, lamentablemente, empresas que ni siquiera están relacionadas con el fútbol y que tienen que ver, por ejemplo, a lo mejor con alimentos o con otro tipo de servicios, los utilicen, porque, bueno, se apoyen de ellos para promocionar sus productos y para que haya una alza de venta en lo que se vende. Así es, y esto nos recuerda, por ejemplo, a la industria del alcohol. El alcohol, que es una droga lícita, pero al final una droga que causa adicción en las personas y que causa problemas de salud en las mismas, pues se aprovecha del fútbol. ¿Cuántos mensajes, cuántos comerciales no veíamos prácticamente que inducían a los aficionados, a las aficionadas a beber alcohol durante los partidos? ¿Qué tiene que ver eso con el deporte? Absolutamente nada, es totalmente contrario a el deporte, y como se diría en un partido de fútbol, es una actitud antideportiva. Eso es lo que hace la industria del alcohol en México, y suponemos que en el mundo. La verdad es que no tenemos referencia de cómo se comporta el alcohol en otros países, pero sobre todo en Europa pues está prohibido, por ejemplo, vender alcohol en los estadios de fútbol, algo que debería ya de hacerse en nuestro
nuestro país. En este último corte vamos a escuchar al economista Octavio Rivas hablando de la derrama económica que ha dejado Qatar y de cómo prácticamente todos los sectores se benefician del fútbol. Hecho de que, bueno, ya ahora estamos eliminados, pero sin duda hubo unas proyecciones muy interesantes de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, la que comentó al inicio del Mundial que la derrama económica del Mundial iba a ser de 3.200 millones de pesos en la Ciudad de México, en los pequeños negocios, independientemente de que estén allá. El efecto o al inicio, las repercusiones del mundial en la cuestión económica iban a ser muy evidentes. ¿Por qué? Porque pues tienen digamos que es toda una estructura que se sirve de distintos servicios, de distintos bienes, que al final, pues bueno, para no hablar mucho de ellos, son muy evidentes. Por ejemplo, tenemos los medios de comunicación, la industria del entretenimiento, de la publicidad, los restaurantes, la hotelería, las agencias de viajes, incluso las tiendas de electrónicos o las industrias de textiles que se benefician de todos estos encadenamientos que pueden surgir a partir de un evento tan importante como es el Mundial. Claro está que ahora que ya no están allá la selección y que ya no van a haber más partidos, pues sí hay una reducción en la actividad económica que pudiera suscitar. Claro está que, bueno, se seguirán teniendo estos flujos de dinero en Ciudad de México, y en todo el país, en todos los países, pues viendo o siguiendo la justa deportiva, a pesar de que ya no estemos allá, pero sin duda que los efectos económicos son muy evidentes, aunque bueno, ya pues estas proyecciones se van a ajustar por esta cuestión de que ya no estaremos allá, ya no habrá tanto desembolso. Claro, sí. Reitero, es estimación de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en la Ciudad de México, que estimaba alrededor de 3.200 millones de pesos de derrama económica, y principalmente quienes iban a absorber esta derrama eran los negocios de provisión de alimentos y bebidas. En este caso, bares, restaurantes, pequeñas fondas, porque pues aquí se proyectan los eventos deportivos y son los que tienen más dinámica en estos eventos. Claro está que hay otros sectores, por mencionar algunos ejemplos, en todo México, el sector de información en medios masivos de comunicación representa más o menos el 4% del Producto Interno Bruto, el alojamiento temporal, preparación de alimentos y bebidas, un 2.3%, y el comercio al menudeo, ese es casi el 10%, y en el comercio pues encontramos esta comercialización de playeras, pero también de electrónica o de venta de servicios de internet. Entonces, pues vaya que los efectos en la Ciudad de México es esta estimación, ahorita se va a ajustar a la baja por esta eliminación desafortunada, pero también reitero a escala nacional, pues los efectos en estos sectores son muy visibles, que en conjunto simplemente estos tres sectores pues son más o menos el 15% de la economía nacional. Claro está que, bueno, no en todas las ramas de estos sectores hay un impacto directo, pero sin duda que sí es un efecto enorme en el sector de alimentos y bebidas, de información en medios masivos y, reitero, en el comercio al menudeo. Pues todos los sectores ganan con el fútbol excepto la afición. Esa es una realidad que impera por lo menos en el caso mexicano del fútbol, y por supuesto quienes no ganan son también los jugadores, a los que se les limita el derecho humano al trabajo digno, se les limita su permanencia en el trabajo, se les limita también su derecho a sindicalizarse, a organizarse, y también todo lo que tiene que ver con sus derechos sociales. Pues parte de lo que pueden pues aterrizar un poco, si quieren conocer más detalle de esta investigación, en www.contralinea.com.mx. Andrea Gómez, pues ¿con qué cerrarías este trabajo de investigación del cual pues hemos dado cuenta en esta mañana? Pues como bien lo mencionas, actualmente el fútbol sí es
es un caso más de esclavitud moderna que impacta no solamente en la industria del consumo, sino también culturalmente y también ahora sí que recondiciona el comportamiento del ser humano y desafortunadamente el hombre en este caso que es quien más ve los partidos, las mujeres también, pero el hombre es de las mayores de la mayor afición, pues se ve sometido mucho a estos a estos partidos, ¿no? Y también ahora sí que dependiendo también de los marcadores y todo eso se va cambiando también la manera en la que se comporta en la sociedad, desgraciadamente.